Ok, hermanitos, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Hermanitos, empezamos. Vamos a sentarnos y a disponernos a escuchar la escuela dominical. Como ven en el título, hoy vamos a hablar sobre la teología del pecado o un estudio sobre el pecado, el verdadero problema del ser humano. Y es conocido técnicamente en la teología como el estudio de la amartiología o el estudio sobre el pecado. Pero vamos a orar y encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Te damos, querido Dios, por este tiempo en que podemos reunirnos como iglesia para estudiar un poco más de tu palabra. Por favor, dirígenos y muéstranos cómo es importante que conozcamos la doctrina del pecado para poder ayudar a otros, aconsejar a otros. Gracias porque tu palabra no nos deja sin luz y sin dirección, sino al contrario, nos muestra como en un espejo la verdadera condición del hombre, de pecado, lejos de Dios, condenado bajo la ira de Dios. Pero gracias por Cristo, porque en Él está la solución. Y esas son las buenas nuevas que proclamamos. En Cristo hay perdón de pecados. Gracias por el Evangelio. Y en tus manos encomendamos este tiempo orando en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, el estudio sobre la teología del pecado. Hermanitos, hasta ahora hemos hecho un recorrido por varias teologías y quiero que piensen ahí donde están si ese estudio o al ver la importancia de cada una de las áreas de la teología, piensen si nos ayudan a la hora de aconsejar, si nos ayuda, por ejemplo, conocer a Dios. ¿Quién es Dios y la manera en que Él obra? ¿Creen ustedes que eso es importante a la hora de aconsejar? ¿Verdad que sí? Necesitamos conocer a Dios. Ahora, vimos la bibliología. Es importante las escrituras, conocer las escrituras, creer en su inerrancia, en la suficiencia de las escrituras para las necesidades del hombre. Claro que es importante. Necesitamos manejar la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué me dicen de la cristología? ¿Creen ustedes que es importante conocer a la persona y la obra del Señor Jesucristo a la hora de aconsejar, de animar, de ayudar a pensar a otros? Claro que sí. Vimos también la neumatología, la obra y la dependencia total que debemos tener en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Finalmente es Él quien salva, finalmente es Él quien convence, finalmente es Él quien nos lleva a la salvación y produce vida nueva en el inconverso. Hace 8 días estuvimos estudiando acerca de la antropología. ¿Quién es el hombre? O como lo expresó el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que le visites. Y las escrituras no nos dejan sin luz respecto a quién es el hombre, quién es el ser humano. Y bueno, eso fue lo que estuvimos estudiando hace 8 días. Y hoy vamos a estudiar acerca de la amartiología, el problema del hombre. Ya vimos quién es el hombre según las escrituras y ahora su verdadero problema es el pecado. Esta clase de hoy tiene mucho que ver con la clase que tuvimos al inicio del corazón. ¿Recuerdan? El problema no es el problema, sino que el problema es ¿qué? El corazón del hombre, ¿verdad? Porque nuestro corazón es pecaminoso. Abra las escrituras, por favor, conmigo en esta mañana en Romanos capítulo 5 y vamos a ver qué dice el versículo 12, Romanos 5:12, y este va a ser el versículo que vamos a usar bastante esta mañana y nuestro trampolín, por así decirlo, para desarrollar este tema de la teología del pecado, la amartiología. Dice Romanos capítulo 5 y el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué más entró? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
necesitamos, hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, reconocer y saber qué nos dice la Biblia respecto al pecado del hombre. Lo leímos ahorita en Romanos y tenemos que tener claridad respecto a esto para poder aconsejar bíblicamente. Cuando nosotros tenemos a alguien enfrente de nosotros para poder brindarle más bien ayuda a aquel que lo necesita, necesitamos tener claridad en todas estas doctrinas, en todas estas teologías, y el pecado es una de ellas. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, porque cuando tenemos enfrente a alguien, siguiente diapositiva, cuando tenemos enfrente a alguien, tenemos que saber que enfrente nuestro tenemos una persona. Y eso lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Esto tiene que ver con la antropología. Yo tengo que saber que enfrente mío hay un ser humano, una persona, un hombre o una mujer creado a imagen de Dios, que ha sido creado para estar en una relación con Dios, que esa persona consta de una parte material que es su cuerpo, pero también una parte inmaterial que es su alma y espíritu. Eso lo aprendieron, ¿verdad que sí? Y que Dios ha creado solamente varón y hembra, no más. Todo eso yo lo tengo que tener claro, ¿verdad? Y todo eso hace parte de la antropología. Gracias. Eso hace parte de la antropología. Pero también tengo que ver que esa persona que está enfrente de mí tiene un problema, al igual que yo, y todos lo tenemos, dice Romanos, el pecado. Y aquí entra la amartiología. El pecado y las consecuencias del pecado. Ahora, hay varias áreas del pecado que tenemos que identificar para poder tratar, y lo vamos a desarrollar en esta clase. El pecado personal, el pecado de otros que nos afecta a nosotros, y el pecado o las consecuencias del pecado que ha generado en un mundo caído. Entonces, todo eso hace parte de la amartiología, y ya lo vamos a ver porque es bien interesante. Ahora, yo tengo enfrente a una persona que tiene un problema en su corazón, el pecado, y yo como consejero y según las Escrituras, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Para qué nos está usando y usando su palabra? Hay un objetivo, y ese objetivo es la cristología, llevar a esa persona a responder como Cristo, a actuar y pensar como Cristo. Es lo que Dios hace a través de su palabra, nos revela que todas las circunstancias que Él permite obran para formar en nosotros el carácter ¿de quién? De su Hijo. Entonces, nuestro objetivo es ser como Jesús y que nuestro aconsejado sea como Jesús, en sus pensamientos, en sus deseos, en su voluntad, en sus acciones, que en todo la persona responda para glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo cumplo ese objetivo? Bueno, hay un proceso y ese queda, bienvenidos al próximo domingo, porque eso es lo que vamos a ver el otro domingo, la teología de la soteriología, la salvación. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser como Cristo? Ok, bueno, vamos a hablar de la fe, del arrepentimiento, de la confianza, pero todo eso lo haremos en la próxima clase. Vamos a ver. Ok, entonces, hoy nos concentramos en el pecado. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra hamartía. Y de ahí el nombre del estudio del pecado, amartiología. Porque esa es la palabra en griego para referirse al pecado. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es el significado de pecado? ¿Qué es pecado? ¿Alguno de ustedes sabe y puede pensar ahí rápidamente lo que el pecado es? Bien, el pecado, según el término hamartía, significa errar en el blanco o no dar en el punto. Piensen en un tiro al blanco. Cuando tú tiras un dardo o una flecha, esta tiene que dar en el centro, ¿verdad? En el blanco, en el punto. Ok, el pecado es errar ese punto, no darle al blanco. Nosotros como seres humanos podemos tener una imagen de Dios, de su carácter y saber cómo debemos comportarnos, hasta querer hacerlo. Pero la verdad es que siempre vamos a errar, ¿verdad?
Siempre vamos a estar corridos de ese centro, y eso es lo que la Biblia llama pecado. No vamos a dar en el punto. También el Nuevo Testamento usa una palabra para referirse al pecado y significa cruzar una línea, pasar el límite de Dios. Dios ha establecido un límite, una línea, lo que la Biblia llama la ley de Dios, y pasar esa línea o transgredir esa línea es lo que la Biblia llama pecado. No lo busques, se los voy a leer, pero esto es lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8. El que practica el pecado, versículo 4, y todo aquel que tiene esta esperanza, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe o transgrede la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es cruzar el límite. Ahí tenemos la definición bíblica de lo que pecado es: transgresión de la ley, errar al blanco, no darle exactamente a lo que Dios quiere, no cumplir su voluntad. Alguien la definió de la siguiente manera al pecado: el pecado es una disposición de los seres humanos que conduce al incumplimiento de la ley moral de Dios. El pecado describe quiénes somos como personas malvadas. Podemos pecar, escuchen esto, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, y podemos pecar activa y pasivamente al participar en realidades pecaminosas y al evitar las cosas buenas. Lo leímos también en Romanos capítulo 5 y el versículo 12. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte, que es la consecuencia, pasó a todos los hombres, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Entendiendo la definición, entendiendo lo que el pecado es y lo que nos dice la Biblia en Romanos 5:12, podemos concluir, hermanos, atentos a esto: ¿todos los hombres son pecadores? ¿Qué dice la Biblia? Sí, por cuanto todos pecaron. ¿Todos los hombres han sido afectados por el pecado? Sí, también la Biblia nos enseña esto. Ahora, ¿todo en el hombre ha sido afectado por el pecado? Sí, también. Por eso debíamos entender qué es el hombre, dice el Salmo. El hombre está conformado por una parte material, que es su cuerpo, y una parte inmaterial, que es su alma y espíritu. Tanto el cuerpo como el alma, el espíritu, todo del ser humano ha sido afectado por el pecado. Sí, esto nos lo enseña la Biblia, y esto es lo que llamamos, o se llama en la teología, la depravación total del hombre. Todo el ser humano ha sido afectado por el pecado. Significa que el mal o el pecado ha contaminado todo aspecto de nuestra humanidad. Escuchen, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestras emociones, conciencia, motivos y voluntad, todo ha sido afectado por la maldad, por el pecado. Y el hombre, el pecador, carece por completo de la habilidad para hacer el bien espiritual y obrar para librarse a sí mismo del pecado. ¿Podemos nosotros mismos, a nosotros mismos, librarnos del pecado y de la consecuencia del pecado? La respuesta es no. Eso es lo que enseña la Biblia. Necesitamos de Dios para librarnos del pecado, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la solución al pecado. El pecado entonces ha traído consecuencias sobre el hombre, pero la Biblia también nos enseña que ha traído consecuencias sobre la humanidad. Todos los hombres son pecadores, todo en el hombre es afectado por el pecado, y el pecado ha traído consecuencias. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Qué nos dice la Biblia? Pues muy bien, esto es interesante. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el
principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Según las Escrituras, el pecado tuvo su origen universal en Satanás, pero su origen en la raza humana con Adán y Eva. Lo leímos hace un momentito en Romanos capítulo 5 y el versículo 12 y en adelante. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora también la Biblia nos enseña que el pecado tiene su origen o nace ¿desde dónde? ¿De dónde viene el pecado? Dice Santiago, dice Jeremías. ¿De dónde vienen? Las guerras, los pleitos, los conflictos, el pecado, el orgullo. ¿Qué dice, qué escribió Jeremías respecto al corazón del hombre? ¿Cómo es? Engañoso, perverso más que ¿qué? Todas las cosas. Como que no se sabe en ese versículo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia también nos enseña que el pecado tiene su origen en nuestro corazón. De adentro, como hemos sido afectados por la maldad, lo que sale de nosotros, ¿qué es? Maldad. Y tenemos que reconocer eso, tenemos que aceptarlo porque es lo que la Biblia nos enseña. Por el pecado de Adán, el hombre perdió entonces su inocencia. Todo el ser humano incurrió en la pena de muerte espiritual y física. El hombre se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió inherentemente corrupto e incapaz de escoger o hacer por sí mismo lo que es aceptable delante de Dios. Hermanos, la Biblia nos presenta a Adán como el representante o la cabeza de la humanidad, ¿correcto? Y como representante y cabeza por su pecado, la Biblia enseña, es un misterio, que todos entonces, como estamos en Adán, entonces todos somos pecadores. Y como todos estamos en Adán, dice Romanos, entonces reina la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Quiero que miremos ahora un poquito sobre el alcance del pecado, y es lo que les estaba diciendo. Debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia, y no se me pueden perder aquí, están en Adán, se les ha transmitido a todos los hombres una naturaleza corrupta por el pecado de Adán. Hay una excepción, solamente un hombre que no fue contaminado con ese pecado. ¿Quién es? Muy bien, a quien no fue transmitido el pecado original de Adán, el Señor Jesucristo. Él es la única excepción. De resto, dice la Escritura, todos somos pecadores. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque esto es importante a la hora de ayudar a una persona, ¿no es verdad? Tenemos que saber que yo soy pecador también y tengo que actuar con humildad, porque no soy un arcángel aquí, ni mucho menos, pero la persona que está enfrente también es alguien que lucha con el pecado. La Biblia nos enseña que el ser humano es pecador por naturaleza, por decisión personal, porque el pecador es responsable delante de Dios. Ninguno de nosotros anhela el bien y ninguno de nosotros va a poder decirle a Dios, yo no quería ser pecador, yo quería hacer el bien, pero por culpa de Adán. No, por decisión personal somos pecadores, nuestra tendencia es al mal. Y tenemos que reconocer eso, y eso es lo que dice la Biblia. Y también somos pecadores por declaración divina, por declaración judicial. Estas son las citas que nos enseñan estas verdades. Ahora, hay una solución para el pecado, y gloria a Dios por esa solución. ¿Cuál es la solución para el pecado? Lo acabamos de decir hace un momento, les pregunté, ¿nosotros mismos podemos librarnos a nosotros mismos de nuestra condición pecaminosa? La respuesta es no. Necesitamos a Cristo. Él es la solución. El único hombre sin pecado, la única excepción en toda la raza humana que nació sin pecado, el Señor Jesucristo. Todos los pecados, escuchen esto, personales de un creyente, de un verdadero hijo de Dios,
todos los pecados son perdonados por causa de la muerte del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, miren por favor, Primera de Corintios y el capítulo 15. Primera de Corintios 15 y el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren lo que escribió Isaías en el capítulo 53. Escuchen lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos los pecados de un verdadero creyente hijo de Dios han sido perdonados, lavados, cargados, por así decirlo, a la muerte del Señor Jesucristo. Y Él ha pagado la consecuencia de ese pecado, que es la muerte, que nosotros no podíamos pagar para librarnos. Él sí lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es el único hombre sin pecado quien podía pagar, perdón la redundancia, por la consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, eso es lo que nosotros celebramos esta mañana. Eso es lo que nosotros venimos a recordar esta mañana y a adorar a nuestro Dios, porque Cristo pagó lo que nosotros no podíamos. Recordamos la maravilla grandiosa del Evangelio que está ahí subrayado. En Cristo hay perdón de pecados. Que Cristo, su sacrificio, su sangre, nos ha lavado, limpiado, y por medio de ese sacrificio y de su muerte en la cruz, nosotros podemos venir directamente al Padre limpios del pecado. Su obra ahora no solamente nos salva y nos libra de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, porque Él ya la pagó, sino que su persona, una vez que hemos sido unidos a Él y lo vimos en Cristología, podemos vivir esta vida mientras Él viene por nosotros, unidos a Él, y no solamente nos libra de la consecuencia del pecado, sino que por estar unidos a Él nos libra del poder del pecado, y podemos luchar de frente contra el pecado, contra esos deseos, contra esas respuestas pecaminosas. Ahora en Cristo y en su poder, dice las Escrituras, en el poder de su fuerza y no en mi fuerza, ¿puedo luchar contra el pecado? Claro que sí. Puedo vencer. En Cristo somos vencedores, pero necesitamos estar unidos y en comunión íntima con Él. Entender esto y las implicaciones del pecado y de nuestra unión con Él. Si ustedes ven, todo está unido, y todo esto son herramientas prácticas espirituales para poder ayudar a otros. Eso es lo que dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, los tesoros de la sabiduría están escondidos en Él, en Cristo. Él es la solución para nosotros poder ser librados de ese poder del pecado, que si no estamos en comunión con Cristo, ese poder del pecado va ganando fuerza, ¿verdad? Y está entonces siempre haciéndonos caer, pecar, sentir culpabilidad. Entonces necesitamos del Señor Jesucristo. Cristo venció el pecado, la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos y dice Romanos y el capítulo 6. Él ha hecho que nuestra naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de Adán, Romanos 6:6, sea hecha inoperante o cada vez más débil. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos y el capítulo 6 y el versículo 6. Léanlo, por favor, porque este es un versículo maravilloso. Subráyenlo, enmárquenlo, imprímanlo. Coloréenlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso significa hecho inoperante, que cada vez tenga menos fuerza, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Sí podemos. Hermanos, y tenemos una esperanza maravillosa. No solamente que Cristo nos ha librado de la consecuencia del pecado y del poder, sino que ¿qué? Tenemos la esperanza gloriosa que cuando Él se manifieste vamos a ser librados de la presencia del pecado en nuestra vida. Totalmente quitada esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, esa tendencia, o esa naturaleza, que nos hace tender al pecado, a la mentira, al orgullo, a la ira. ¿Verdad que sí? ¡Qué bendición! Ahora, Romanos no solo nos presenta a Adán como el representante de la humanidad, sino ahora hay otro representante, otra cabeza, y es Cristo. Cristo es el representante de todos aquellos que venimos a Él ¿en qué? En arrepentimiento y fe, y ahora porque estamos en Cristo, todos, dice la Escritura, somos vivificados. Así como en Adán todos mueren y todos tienden al pecado, en Cristo y por la justicia de Cristo se nos es imputada, nos cubre. Ahora somos declarados justos y vivificados. En Cristo todos viven. Él es ahora nuestro representante, nuestra cabeza. Ya nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no estamos en Adán, estamos en Cristo, y esta es la solución al pecado. Esto es lo que celebramos en esta mañana. Esto es lo que nos congrega. Esto es lo que nos trae y nos hace hincar nuestros corazones en gratitud, en alabanza, en adoración. Amén. Porque en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a avanzar. Tenemos efectos del pecado. Cuando aconsejamos a alguien, cuando tratamos con alguien, ayudamos a alguien, tenemos que reconocer cuáles son los efectos que nos enseña la Biblia, qué nos ha afectado el pecado, qué ha afectado en nosotros. Bueno, ya les dije, ha afectado al ser humano directa y totalmente, ¿verdad? Todo el ser humano ha sido afectado por el pecado, pero también hay otros efectos y esto nos ayuda a saber cómo tratar el problema. Y ¿saben qué? A odiar el pecado. Debería hacernos odiar el pecado. Saber lo que el pecado causa en nosotros. Sobre lo primero que el pecado tiene efecto en nosotros es sobre nuestras relaciones. Y la principal relación afectada por el pecado es nuestra relación con Dios. Abra, por favor, las Escrituras en Isaías y el capítulo 59. Los versos que les pido que abran son versos muy importantes que debemos manejar, hermanos, que debemos conocer a la hora de entender la teología o el estudio sobre el pecado. Isaías y el capítulo 59 y el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades, está hablando Jehová, han hecho división, Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Notan ustedes esta consecuencia o efecto del pecado sobre nuestra relación con Dios? El pecado ha hecho división. Piensen ustedes en un muro, en una barrera. ¿Se acuerdan ustedes el muro que empezó a construir el presidente Donald Trump para dividir los Estados Unidos de México? Hay una división, una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Y no solo eso, el pecado ha hecho que Dios oculte su rostro de nosotros para no oír. ¿Y saben qué es lo más grave? Que nuestra relación con Dios o la comunión del ser humano con Dios es la base para su relación con los demás. Si nuestra relación de manera vertical está interrumpida, es muy difícil que nuestras relaciones de manera horizontal con nuestros seres cercanos, entre familias, esposos, hijos, padres, sea una relación correcta que honre a Dios. Y esto todo ha sido afectado por el pecado. Pero gracias a Dios que hay una solución para esa división, ¿verdad? Y lo repetimos nuevamente, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino directo
por el cual nosotros podemos tener comunión con el Padre. La manera de restablecer esa relación con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la relación con otros también ha sido afectado. Nuestra relación con las personas es difícil, ¿verdad? Convivir es difícil, la relación entre esposos es difícil, la relación entre padres y hijos es difícil, las relaciones interpersonales sin una correcta comunión con el Señor es difícil. Siempre van a haber situaciones complejas, difíciles, que nos hacen emocionar, que el orgullo y el pecado interno empiece a florecer, ¿no es verdad? Entonces necesitamos restablecer y tener una correcta relación con Dios para poder tener una correcta relación con los demás. Miren lo que dice Tito y el capítulo 3 y el versículo 3. Tito 3:3 respecto a nuestra relación con los otros. Tito y el capítulo 3 y el versículo 3. Porque nosotros también, mira lo que éramos sin Cristo antes de ser salvos. Nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esta palabra concupiscencias, hermanos, todos debemos entenderla. Las concupiscencias son esos deseos internos que vienen del corazón y que nos hacen tender o desear siempre el mal. Las concupiscencias son deseos pecaminosos que salen de nosotros. Muchas veces nosotros nos acostumbramos equivocadamente a echarle la culpa de nuestro pecado a otros, o aún echar la culpa de nuestros pecados a Satanás, o echar la culpa de nuestros pecados a las circunstancias. Es todo lo que me rodea lo que me hace responder mal. Y la Biblia nos enseña que lo que nos hace responder mal realmente es lo que hay dentro de nosotros. Nuestras propias concupiscencias, nuestra insensatez, nuestros deleites diversos. ¿Cómo vivíamos? Miren la segunda parte del verso 3. Vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El pecado no solamente ha interrumpido y causado división entre nuestra relación con Dios, sino, ven ustedes, en nuestra relación con los demás. Llegamos a aborrecernos unos a otros. Y eso éramos, dice el texto, sin Cristo. Esto éramos antes. Y yo sé que ustedes están pensando, ¿cómo era yo antes de que el Señor me salvara? Y este texto creo que se queda corto en describirnos cómo nosotros éramos. El orgullo, el egoísmo, las mentiras, el pecado en general afecta nuestra relación con los demás. Aún con quienes más amamos, el pecado hace daño, causa daño. ¿No es verdad que lo experimentamos? Y cuando no queremos, sale y aflora y causa daño. Y tenemos que reconocer eso, tenemos que corregir eso y tenemos que echar mano de la solución que es Dios. Ahora, también nuestra relación con la creación ha sido afectada. Vamos a avanzar en ese punto un poquito. Pero la Biblia también nos enseña en Romanos 8:20 que la creación gime por causa de que la glorificación o la redención llegue pronto. Porque ustedes saben, el pecado no solo ha afectado al ser humano, sino toda la creación también ha sido afectada. Y la relación del hombre con la creación también ha sido afectada. Y vivimos en un mundo caído, quebrantado, que gime a causa de ¿qué? Bueno, gime a causa de animales feroces, gime a causa de virus mortales o la coronavirus, gime a causa de huracanes violentos. Experimentamos hace 2 años 2 potentes aquí en nuestro país, de inundaciones devastadoras, de muerte horrible, de muerte de seres queridos. La creación gime y nuestra relación con la creación también está rota. Y esto es consecuencia del
pecado. Ahora, no solamente el pecado afecta nuestras relaciones o ha afectado nuestras relaciones, sino que también nuestras motivaciones. Se los mencioné ahorita definiéndoles un poco lo que la concupiscencia es. ¿Y qué dice Santiago 1, 14 y 15? Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el deseo pecaminoso de adentro de nosotros, después que ha concebido, fíjense la ilustración como de un embarazo, primero empieza adentro a gestarse el pecado en nuestros pensamientos, en nuestras emociones incorrectas, y cuando da a luz el pecado, ¿qué viene? Siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestras motivaciones también han sido afectadas por el pecado, hermanos. Nos hace desear cosas equivocadas. Y lo peor aún, ¿saben ustedes que el pecado es un engaño? Y nos hace pensar, nos hace creer que esas motivaciones son lo mejor, cuando no lo son. Ahora, no solamente nuestras motivaciones, sino que nuestros pensamientos también son afectados por el pecado. Y entonces recordamos Romanos y el capítulo 1, versículo 18. ¿Recuerdan ustedes cómo describía Dios o cómo describe Dios a los hombres? Insensatos, ingratos, ¿cómo? Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno, ¿cómo le llaman? Malo. ¿Esto por qué es? Por causa del pecado. El pecado ha afectado también nuestros pensamientos, hace que pensemos equivocadamente, que el hombre no piense correctamente respecto a Dios. Y como les dije, que a lo malo le empiecen a llamar bueno y a lo bueno le empiecen a llamar malo. Y vivimos en una sociedad en donde, por ejemplo, a la ideología de género que abiertamente es malo, ¿cómo le llaman y la defienden? Como algo bueno. Al aborto, por ejemplo, que es algo abiertamente descrito en las Escrituras como algo malo, ¿cómo le llama la sociedad? Bueno, y tienen unos argumentos para tratar de convencer que su pensamiento es correcto. Y a nosotros o a quienes defendemos la verdad, ¿cómo nos tildan? Como ignorantes, como personas que estamos pero quedados 3 peajes atrás, como nos quedamos, y como necesitamos actualizarnos, y eso no es lo que la Biblia enseña. Nuestro pecado, el pensamiento del ser humano también ha sido afectado por el pecado. Ahora, las emociones también, ¿no es verdad? Que las emociones muchas veces juegan malas pasadas y gobiernan lo peor nuestras acciones. Aprendimos que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto tiene la capacidad de sentir, claro que sí, el ser humano es un ser emocional, pero a diferencia de los animales, el ser humano es un ser racional. Y lo que hace las Escrituras, lo que hace la palabra de Dios es poner todo en orden. Primero piensas, luego decides, luego sientes. Y nosotros es todo al revés por el pecado. Primero sentimos y sobre lo que sentimos decidimos y después, ¿qué hice? Ahí vienen las consecuencias. Entonces, sobre la ira, sobre el orgullo, sobre el gusto desmedido de una muchacha por un muchachito, empieza de pronto a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas. Y cuando viene el pecado y vienen las consecuencias, ahí sí pensamos, como, ¿qué pasó? Me dejé llevar. ¿Qué hice? Hice daño. Nuestras emociones, las emociones, tenemos que identificar esto, hermanos, y ayudar a nuestros aconsejados a pensar correctamente. La Biblia no alborota nuestras emociones, la Biblia organiza nuestros pensamientos para pensar como Dios y para decir, ok, estoy actuando mal. Esto no es así. Y entonces vamos a sentir correctamente, porque claro que Dios quiere que sintamos. Hermanos, y sentir tristeza, sentir temor, sentir ansiedad, sentir alegría, gozo, no es pecado. El pecado es cuando esas emociones me dominan, me hacen actuar, pecar contra mí y pecar contra otros. Ahí estamos en problemas.
y tenemos que reconocer lo horrible del pecado. Las emociones distorsionadas hacen que nosotros empecemos a sentir rabia por lo que no debemos sentir rabia y amor por lo que no debemos sentir amor. Esto es lo que dice Génesis capítulo 4 y el versículo 1. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Qué era lo que él debía sentir por su hermano? ¿Y qué es lo que le ganó? Su emoción pecaminosa, su envidia, y lo mató. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2, versículo 14? No lo tienen que buscar, pero en vez de odiar el pecado, lo amamos. Nuestras emociones están muchas veces mal y necesitan ser corregidas. Ahora, no solo ha afectado nuestras emociones, pensamientos, relaciones, todo lo que hemos visto, sino que también nuestros cuerpos. ¿Recuerdan? Nuestro cuerpo ahora envejece, ahora está sujeto a enfermedades, a padecimiento. Nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Dice Corintios, ¿qué? Se debilita, se viene abajo, se viene a pique, ¿verdad? Unos chistoso cuando he escuchado varias veces, dice estoy en la plena juventud, otros dicen no, yo ya voy de bajada, ya voy como otros van a pique, ¿verdad? En picada, como deténgase, hermano. Pero nuestro cuerpo también ha sido afectado por el pecado. Y finalmente, hermanitos, en los minutos vamos a mirar un poquito acerca del contexto del pecado en la consejería. Esto también necesitamos entenderlo y saber cómo usarlo para abordar y ayudar a otros. Entonces, hemos visto que el pecado produce dolor, ¿no es verdad? Produce consecuencias, produce dolor. Y hay un dolor provocado por el mundo caído, hay un dolor provocado por el pecado personal y hay un dolor provocado por el pecado de otros. Y debemos, cuando ayudamos a alguien, nosotros poder identificar el contexto del pecado, qué es lo que le hace sufrir, qué es el dolor, en qué contexto está. Y mira, qué interesante. Por lo general, nunca viene alguien con un solo contexto, sino como mezclado. Eso es decimos en Colombia, un sancocho, una sopa res, tiene de todo, ¿verdad? Un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este. Sufre por su pecado, pero sufre también por el pecado de otros, pero también sufre porque se le cayó la casa o porque está sufriendo una enfermedad. Entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de discernir, aclarar y ayudar conforme a las Escrituras. Porque si nosotros también tenemos un enredo, no vamos a ayudar tanto como Dios quiere. Entonces sabemos y tenemos un contexto que hay un dolor provocado por el mundo caído. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo afectado por el pecado, un mundo que sufre las consecuencias del pecado y por vivir en ese mundo caído vamos a experimentar dolor y vamos a necesitar ayuda. El objetivo cuando identificamos este contexto, hermanos, no es ayudar a mi hermano al frente a abandonar su pecado, no. El objetivo es consolarle en medio de ese dolor. Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes del diagnóstico de una enfermedad terminal? La pérdida de una casa o un bien por una inundación, la presión financiera, el agotamiento de cuidar a alguien con una enfermedad también terminal que demanda nuestro esfuerzo, a alguien que ha perdido un hijito que acaba de nacer o un hijito que apenas ni siquiera nació. ¿Verdad que esto produce dolor? Y este dolor es consecuencia del pecado y de vivir en un mundo caído. ¿Y hay herramientas bíblicas para poder ayudar y consolar? Claro que sí. Y necesitamos identificarlas y necesitamos actuar. Gracias al Señor porque de todo este dolor del mundo caído nos recuerda por lo menos 3 cosas. 1, que estamos vivos. 2, que vivimos en un mundo caído. Y 3, nos hace anhelar la glorificación. Al igual que la creación gime, nosotros deberíamos gemir porque ese día llegue pronto. Pero gracias a Dios porque en medio de eso hay esperanza. Hay esperanza. Ahora también hay dolor provocado por el pecado personal. Y el pecado personal de alguien que viene a buscar ayuda genera dolor. Hay consecuencias horribles. Hay sentimiento de culpa, ¿verdad? En muchos que se acercan a pedir ayuda. Y necesitamos tratar esto a la luz de la Biblia.
El objetivo cuando identificamos este contexto no es tanto consolar, sino el objetivo es exhortar a mi hermano y ayudarle a abandonar su pecado, a dejar su pecado, a reaccionar a sus elecciones pecaminosas, a ser consciente de las consecuencias y de la realidad del pecado en su vida. Para ayudarlo debemos nombrar el pecado por su nombre, debemos señalar el pecado por su nombre, no disfrazarlo, no acomodarlo, sino esto es verdaderamente señalarlo para dejarlo y odiarlo. Y ahora hay un dolor provocado por el pecado de otros, y esto genera dolor también. Y es quizá el más difícil de tratar, y como les dije al principio, siempre viene con un poquito de todo, ¿verdad? El pecado de otros que nos afectan, y hay casos increíbles. Por ejemplo, el asesinato de un ser querido, un accidente automovilístico, el dolor de un abuso sexual, el dolor que enfrenta una esposa o un esposo con su cónyuge por violencia, por alcoholismo o por adulterio. ¿Cómo tratar y lidiar con el pecado de otros? Aquí hay un poquito de consuelo, un poquito de exhortación, pero el objetivo principal es ayudarle a reaccionar en este contexto de una manera correcta ante el pecado de otro y no responder con más pecado. Y como les decía, es uno de los más difíciles porque conlleva perdonar. Y también tenemos que enseñar qué es el perdón, que necesitamos perdonar. Como dice Colosenses, como Cristo nos perdonó a nosotros, debemos ver la ofensa del otro no como una cosa imperdonable, porque si Cristo pudo perdonar y llevar todas mis ofensas, ¿cómo yo no voy a poder perdonar el pecado de otros, verdad? Entonces, alguien nos ofende con palabras, con acciones, ¿cómo respondemos? ¿Con más pecado? Entonces, hermanitos, necesitamos conocer estos contextos, ¿no es verdad? Saber el dolor y saber entender qué produce el dolor, cómo puedo ayudar, mi pecado, el pecado de otro, el mundo caído, etc. Y debemos reconocer también que nosotros estamos lidiando con una persona y que nosotros mismos también somos culpables de pecado. Y debemos dirigirles a la solución que es Cristo, a la solución que es el arrepentimiento y la confesión. Proverbios 28:13, y con este pasaje terminamos: el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, la psicología piensa que el problema de las personas es por su baja autoestima y que si tuvieran una autoestima alta no cometerían esos errores graves que cometen. Y esto no es verdad. La Biblia nos enseña que el problema es el pecado y que la solución es confesarlo, sacarlo, apartarme, enfrentarlo, reconocer que soy pecador y venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él me ayude a responder, a perdonar, a vivir para su gloria. Necesitamos confesar el pecado y necesitamos abandonar el pecado. Y si ustedes se fijan, el ejercicio de abandonar el pecado, según las Escrituras, no es algo que me quito y ya. La Biblia siempre da la idea de quito y pongo, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan ustedes Efesios? Despójense o quítense el viejo hombre y ¿qué? ¿Dejen así? No, vístanse del nuevo. Deje la maldad y vístase de la justicia. No solamente basta reconocer el pecado y decir, ¿sabes qué? No quiero volver a responder así y ya. No, tengo que ponerme algo. No quiero responder así y por el contrario, intencionalmente, activamente, Señor, ayúdame a responder así. Tengo que quitarme, pero no quedarme así. Tengo que ponerme algo. Y eso también lo enseñan las Escrituras. Hermanitos, ¿aprendieron algo del pecado? Sí, ¿verdad? Por lo menos lo que es, sus alcances, sus efectos, lo que nos daña. Esto nos debe ayudar a estar preparados para servir a otros, ayudar a otros, señalar el pecado en otros con amor. Ahora la Biblia dice, ten en cuenta que tú también eres ¿qué? Pecador. No lo hagas con orgullo, con arrogancia, porque tú también puedes caer,
¿verdad? Debemos ser humildes y ante el pecado necesitamos a Cristo, necesitamos humildad y necesitamos pinzas para tratar con ese problema tan horrible que hemos heredado por Adán. Entonces, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta clase. Ayúdanos a aplicar todas estas verdades acerca del pecado, lo que tú nos enseñas, para ayudar a otros y aún para corregirnos a nosotros mismos, temer delante de ti y actuar conforme a tu voluntad. Anhelamos el día, Señor, en que tú nos quites la presencia del pecado en nuestras vidas y podamos vivir para siempre sin esta lucha tan horrible. Oramos en Cristo. Amén. Hermanitos, descanso. Break de 10 minutos y empezamos el culto.
2, 3, 1, 2, 3. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos y los quiero invitar a que se puedan poner en pie. Vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos en todo en esta mañana. Oremos. Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite, Señor, el poder estar juntos, Señor, exaltando y glorificando a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios, Señor, el cual se merece todo el honor, la gloria por siempre, Padre. Le agradecemos, Señor, Padre, porque nos permite, Señor, también estar juntos, Señor, reunidos, Señor, con el propósito de exaltar y engrandecer su nombre, Señor. Solamente a través de los méritos totales de Cristo, Señor. Es por su honra y gloria, Señor, que nosotros podemos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, le damos porque nos permite ese tiempo, Señor, de darle, Señor, esa gloria que usted se merece, Señor. Y rogamos por nuestros corazones, por nuestros pensamientos, Señor, que puedan estar, Señor, centrados en la alabanza, en la gloria de su nombre, Padre. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, por el tiempo que nos permite, Señor, de podernos estar gozando juntamente, Señor, con cada uno de los hermanos, Señor, y podernos estimular al amor y a las buenas obras, Señor. Guíenos, Señor, instrúyanos, Padre, a través de su palabra, Señor, y que podamos, Señor, en este día, Señor, poder ser de edificación y poder salir edificados, Padre, para dar gloria y honra, Señor, solamente a usted, Señor. Gracias nuevamente.